el último día del mes de abril. Perdónenme, ya quiero terminar el año. Todavía nos faltan bastantes meses, no vamos ni a la mitad, pero bueno, se va rápido el tiempo. Les agradecemos muchísimo la oportunidad que nos brindan de continuar estas transmisiones con ustedes. En esta ocasión tenemos un invitado de lujo, un invitado que forma parte de nuestro consejo directivo y que ha sido un aliado estratégico de Comce Veracruz desde el inicio, representado por un profesional de gran valor y que ha desarrollado en conjunto con un equipo de trabajo veracruzano, mexicano, grandes oportunidades para hacer eficiente el manejo de carga a lo largo de rutas marítimas. En esta ocasión vamos a tocar un tema trascendental para el país. E incluso, si me permiten llevar el comentario un poco más hacia el exterior, es un tema trascendente a nivel continental e incluso a nivel global por el alcance de competitividad que podría darnos en los esquemas de manejo de mercancía vía marítima. Y hablamos del cabotaje o los fletes marítimos de corta distancia, para lo cual tenemos a un excelente ponente de parte del grupo Griver, a quien me voy a permitir presentar, al licenciado Alfonso Dix Ponef, quien es licenciado en Administración y Finanzas de la Universidad Tecnológica Latinoamericana, cuenta con una especialidad de negocios internacionales en la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá y asimismo es oficial, fue oficial de puente de altura categoría A como primer oficial por la Escuela Naval de Cadetes de la Armada Colombiana de Cartagena. Alfonso tiene una larga experiencia laboral, más de 20 años en posiciones senior en grandes navieras, desempeñándose en actividades como gestión de proyectos, desarrollo de negocios marítimos, estudio de mercado, negociación a nivel mundial, temas de contratos y acuerdos tarifarios, y ha operado tráficos de carga internacional, así como ha gestionado rutas, controlado costos y desarrollado estrategias de servicios multimodales para cargas contenerizadas y en agenciamiento de carga marítima. Alfonso es parte del Grupo Griver, él es actualmente el asesor marítimo de este grupo y bueno, está en esta ocasión con nosotros para hablarnos de un tema que, como les comento, es trascendente a nivel global y sobre todo desde el punto de vista de cómo esto puede ser una oportunidad para México en términos de competitividad logística. Así que, sin mayor preámbulo, mi estimado Alfonso, te cedo el uso de la pantalla y del micrófono, como siempre agradeciendo a ti y a tu equipo la oportunidad que nos permiten de esta colaboración. Muchísimas gracias, José Luis. Muchas gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes este tema tan interesante. Y también le doy gracias a Griver por permitirme representarlos ante todos ustedes en esta ocasión. Vamos a entrar de una vez en materia. Vamos a compartir pantalla. El tema nuestro hoy es el cabotaje y las carreteras marítimas. Les voy a pedir un favor. Cualquier pregunta que tengan me pueden interrumpir y la hacemos enseguida para aclarar, rompiendo un poquito el esquema, dejarlo al final, porque a veces sé que hay muchas dudas que quieren resolver inmediatamente y tal vez al final pues ya no se acuerdan o algo así. Entonces, empecemos. La primera parte es, a ver, ya. El tema es el tráfico marítimo de cabotaje y navegación de corta distancia. Ahora explico lo que es cada uno de ellos. ¿Qué es el cabotaje? El cabotaje simplemente es navegación entre puertos de un mismo país. Y aquí pongo como ejemplo los puertos mexicanos del Golfo, los comerciales, porque hay muchos más. Tenemos Altamira, Tampico, Tuxpan, Veracruz, Coatzacoalcos, Dos Bocas, Ceiba Playa, Progreso, Puerto Morelos y Calica en Quintana Roo. Entonces, cualquier navegación que se haga entre estos puertos se considera navegación de cabotaje. Entonces, recuerden, es la navegación entre puertos de un mismo país. Sin embargo, hay algunas variantes. Por ejemplo, si ustedes me dicen, bueno, hay una carga que viene de Guaymas para Tampico, ¿eso qué es? Pues es una mezcla
de tráfico de cabotaje con tráfico de altura, porque tiene el buque que ir a dar la vuelta por el canal de Panamá, ¿no? Entonces, obviamente, sale de aguas nacionales y pasa por otros puertos y regresa. Pero el origen y el destino son puertos del mismo país. Entonces, eso es un cabotaje especial, ¿no? Pero también se llama cabotaje. Bien. Sigamos. La importancia del cabotaje en las cadenas de suministro. Realmente traté aquí de simplificar un poco, pero hay muchos motivos por los cuales se puede considerar la importancia del cabotaje en el suministro. Algunas de ellas, las menciono aquí, es que podemos mover volúmenes de carga muy grandes, ¿no? Bien sean cargas en contenedores, bien sea carga suelta, carga a granel o carga sobredimensionada, ¿no? Amén de esto, también hay cargas en fluidos, etcétera, ¿no? Lo que hacen todas las cargas que se mueven en la operación de los servicios offshore en el Golfo de México. Pero en este caso vamos a referirnos solamente a las cargas comerciales. Bien. Permite apoyar las economías de escala en los gastos de distribución física al utilizar varias empresas el mismo modo de transporte. Eso quiere decir que si una empresa va a mover 10 contenedores de Tampico a Progreso, pues se va en un barco que además lleva otras cargas. O sea, no va a ser un servicio exclusivo para ella, como es el caso del camión. En el camión, en términos generales, solamente va carga de un solo cliente, ¿no? Salvo que sea un truck loaded, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que varias empresas pueden utilizar el mismo barco y el barco va a pagar el combustible, los gastos portuarios, etcétera. Entonces, todo eso se va a repartir en los costos. O sea, no se los va a asignar a una sola empresa como cliente, sino se va a repartir entre el volumen de todas las empresas. Entonces, a eso llamo una economía de escala en los gastos de la distribución física. Otro tema otro motivo importante es la alternativa que representa el transporte marítimo para evitar las interrupciones en el transporte de sus mercancías cuando se presentan incidentes en las carreteras. ¿Qué tipos de incidentes? Obstrucciones físicas, por ejemplo, un derrumbe en alguna parte, manifestaciones en algún pueblo que está exigiendo algo, entonces interrumpe el tráfico. En fin, pueden existir muchos inconvenientes en la carretera, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de la península de Yucatán, se interrumpió el servicio de transporte ferroviario por la construcción del Tren Maya. Entonces, como alternativa es el transporte por camión y también es el transporte marítimo. Bien, otro punto que podemos considerar es que al mover grandes cargas, volúmenes grandes de carga al mismo tiempo, puede haber economía de escala, dependiendo de la logística, la capacidad de producción y recepción de las empresas en origen y destino, ¿no? Pero generalmente se les puede facilitar mover grandes volúmenes y así tener una economía de escala en sus gastos. Eso, como repito, depende mucho de la característica de logística de distribución física de cada empresa, pero es una opción. Bueno. Hablemos de los beneficios del cabotaje y las carreteras marítimas. Primero, lo podemos considerar como un complemento del transporte terrestre. ¿Por qué digo complemento? Porque necesariamente toda la carga marítima tiene que incurrir en un transporte intermodal, quiere decir utilizar dos o más medios de transporte. ¿Por qué? Porque rara vez alguien tiene una fábrica como en el puerto de Altamira, en el puerto, donde utiliza prácticamente sus propias instalaciones en el puerto para recibir o exportar su carga, ¿no? Entonces, generalmente siempre hay que hacer uso del camión, bien sea para viajes locales o de corta distancia, aunque sean foráneos, pero relativamente de corta distancia, como decir de Monterrey a Tampico o Altamira, ¿no? Para transportar luego vía marítima hacia destinos como la península de Yucatán. Entonces, siempre el transporte de cabotaje va a ser un complemento del transporte terrestre. Y de esta manera también le permite a los transportistas, me salto un poco los otros, me voy al que dice maximiza el uso del transporte terrestre de carga público y privado, quiere decir que puede destinar
una empresa que tenga su transporte privado, como la mayoría de las empresas de la ANTAD, pueden optimizar más su flota de camiones, porque muchas veces envían camiones hacia un destino y se tienen que regresar vacíos. Entonces, de regreso, pues están perdiendo. Algunas aprovechan para traer algo de carga, envases vacíos, etcétera, pero generalmente sí desaprovechan o se desperdicia este tramo de regreso, ¿no? Especialmente con el privado. Bien. Otro beneficio es la disminución del desgaste de las carreteras. Esto ayuda a que el desgaste sea menor en las carreteras y eso ayuda mucho al gobierno, ¿no? En los presupuestos para las vías, las vías carreteras. Seguridad en el transporte de mercancías. Bueno, generalmente durante la navegación no hay más inconvenientes que aquel que pueda presentar el mismo transporte marítimo. O sea, no hay problemas de que de pronto haya robos o piratería, aunque ya existe en el Golfo algo de piratería en otros casos. Pero en cierta forma hay posibilidad de que se presenten menos incidentes en cuanto a la seguridad de la carga durante el transcurso del tránsito marítimo. Disminución de la huella de carbono quiere decir que por la cantidad de carga que se mueve en un barco, si esa misma cantidad de carga se mueve en camión, va a emitir más gases, más CO2, el transporte terrestre para mover esa cantidad de carga que lo que emitiría esa cantidad de carga utilizando la vía marítima. A eso me refiero con la huella de carbono. Bien, y en cuanto a trayectos largos, representa economía. El transporte marítimo realmente está hecho para trayectos relativamente largos, ¿sí? Donde se pueda compensar el tiempo de tránsito con la cantidad de carga que se está transportando al mismo tiempo. ¿Sí? Bien. Luego tenemos otro beneficio, y esto es para el país en general, que fomenta la Marina Mercante Nacional. Todos los gobiernos desde hace mucho tiempo están tratando de fomentar la Marina Mercante Nacional y luego de que dejaron de existir las flotas mercantes mexicanas como eran Transportación Marítima Mexicana, Tecomar, etcétera, entonces prácticamente la fuerza laboral de Marina Mercante se ha abocado en los servicios de offshore o trabajar en remolcadores o en buques abastecedores o a veces incluso en las mismas plataformas, ¿no? Y obviamente todos estos trabajos no dan abasto para recibir a todos los que tienen formación de carreras marítimas, tanto en el nivel de oficiales como en el nivel de técnicos y marinería. En cuanto a tiempos de tránsito en la navegación, yo quiero incluir aquí un concepto que es de corta distancia y lo asocio con las carreteras marítimas. Las carreteras marítimas no necesariamente significan cabotaje, sino navegación marítima de corta distancia. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que incluimos puertos de otros países que están relativamente cerca a nuestras costas. Entonces, si desarrollamos una combinación entre los puertos nacionales en cabotaje y puertos de navegación de corta distancia, podemos mejorar tiempos de tránsito para algunos de esos puertos en los que utilizamos para el comercio exterior. Ejemplo, cargas que van para Puerto Rico. A lo mejor sí, por supuesto, pueden estar servidos por muchas navieras, pero son navieras que no hacen tráfico directo de Puerto Rico a Veracruz, por ejemplo, sino que hacen transbordo en otros puertos, en Miami, en Houston, etcétera, ¿no? En cambio, cuando nosotros tengamos una navegación de corta distancia, sí pudiéramos incluir estos puertos en tráfico directo, en tramos directos, ¿no? Entonces, los tiempos de tránsito van a disminuir. Ojo, me refiero más que todo al tráfico de navegación de corta distancia, que es foráneo, más que al cabotaje, ¿no? En el cabotaje, el tráfico el más largo que nosotros tenemos es de Altamira, Tampico, hacia Progreso, ¿sí? O hacia Puerto Morelos. Y digamos que se hace en un día y medio el tiempo de tránsito marítimo. Y por carretera, a lo mejor se puede hacer ese mismo tiempo, ¿no? Sin embargo, generalmente un chofer no va a estar manejando
36 horas de corrido. Siempre hace escalas, etcétera, y a lo mejor puede demorar desde el noreste del país hasta Yucatán, puede demorar dos días, ¿no? Por lo menos. Entonces sí se compensa mucho el tránsito marítimo, descontando las 5 horas que puede hacer de Monterrey a Tampico o a Altamira. Bien. En el caso, por ejemplo, de tráficos que vayan a Guatemala, por Santo Tomás de Castilla, generalmente sí se sirven a puertos como Veracruz y a puertos como Altamira y Tampico, o Altamira más que todo. Sin embargo, los tiempos de tránsito pueden tomar un par de semanas. ¿Por qué? Porque generalmente, excepto una ocasión por ahí de una naviera que hace tráfico directo, pues tiene que llegar a otros puertos primero, ¿no? Pero generalmente se toma 2 semanas el tiempo de tránsito, mientras que si lo hacemos directo nosotros en una navegación de corta distancia, en una ruta que mezclemos cabotaje y navegación de corta distancia, haremos unos 5 días más o menos. Bien. Uno de los temas que es muy importante discutir es cuáles son los obstáculos para llevar a cabo el cabotaje. Antes de continuar con este tema, quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud o quiere que le aclare algún concepto de los que hemos visto. Muy bien. Adelante, Alfonso. Ok, gracias. Obstáculos para llevar a cabo el cabotaje. Nosotros hemos identificado obstáculos en 4 áreas principales, que son las legales, que son los procedimientos aduaneros pendientes de implementarse y homologarse en todos los puertos. ¿A qué me refiero con esto? El grupo inversor veracruzano, antes de implementar el tráfico de cabotaje que lanzó el año pasado, estuvo haciendo mucha labor directa, tanto con las autoridades marítimas, con las administraciones marítimas, como con la misma aduana a nivel central. ¿Por qué? Porque resulta que si bien algunos puertos tenían algunos lineamientos para cabotaje, era exclusivamente para eso, para cabotaje y de cierta carga y con ciertas condiciones, ¿no? Que al mezclarse con la navegación de corta distancia o de comercio exterior no aplicaba. Les voy a poner un ejemplo. La primera vez que fuimos con una aduana, me decían, mira, tú puedes descargar la carga de cabotaje en Tampico, en el muelle que no es fiscal. Pero luego, para cargar o descargar la carga que va para otro país, tienes que cambiarte de muelle, irte a un muelle fiscal. Entonces, eso, como ustedes comprenderán, económica y operativamente no es viable. Uno no puede hacer eso. Además de que las cargas también vienen mezcladas por tema de estiva, entonces uno no puede separar las cargas dentro del barco. La separación se hace en los muelles, no dentro del barco. O simplemente puertos como Progreso, que todo es recinto fiscalizado y no hay muelles exclusivamente para cabotaje. Entonces, tienen que cumplir todos los requisitos de una carga de comercio exterior, con sus inspecciones, etcétera, etcétera, ¿no? Documentación, etcétera. Entonces, en ese momento, cuando se inició el proyecto, realmente dependíamos mucho del criterio y voluntad de los administradores de aduanas locales, que en este gobierno, si mal no recuerdo, hubo un año en que cambiaron como 4 veces en los puertos los administradores, en algunos de los puertos, ¿no? Administradores de aduana. Entonces fue una actividad bastante importante que desarrolló Grieber con la aduana para lograr que en el marzo del año pasado salieran unos lineamientos de cabotaje que incluían la carga mixta. Pero esto, aunque es a nivel federal, también habilitaba a las aduanas locales a que hicieran, digamos, su propia reglamentación local, porque todos los puertos no tienen las mismas características operativas, ¿no? Y tampoco de aduanas. Por ejemplo, hay unos como Tampico que tienen muelles que son fiscalizados y otros que están dentro del recinto fiscal y otros que no. En cambio, Progreso, todo está dentro del recinto. Entonces, todo esto hacía que
a la hora de implementar reglamentación fueran ligeramente o un poco diferentes entre cada puerto. Eso se logró con los puertos de Tampico, Veracruz y Progreso. Todavía falta reglamentar eso en el resto de puertos en México. ¿Sí? Hasta ahora tenemos 3, Tampico, Veracruz y Progreso. Entonces, por eso comento que esos procedimientos aduaneros pendientes de implementarse y homologarse en todos los puertos es algo que hay que hacerlo, porque la carga puede salir de Tampico o de Tuxpan por ejemplo, para Puerto Morelos, ¿sí? Y esos 2 puertos no tienen implementado la normatividad o su reglamento local para manejar la carga mixta o carga de cabotaje. Entonces, hay que seguimos nosotros en este tema como Griever y bueno, con los cambios que ustedes saben que se están dando en los puertos con el traspaso de la SCT a la CEMAR, pues se están tomando nuevamente los contactos con los administradores de aduanas, con las agencias, con los administradores de las APIs y con las administraciones portuarias, perdón, y con la misma CEMAR, ¿no? Estamos volviendo a retomar este tema con ellos, que en su momento lo hicimos con la aduana y con la DSCT. Bien. Obstáculos operativos. Falta de muelles y accesos directos al puerto. En este momento, salvo los muelles que les comenté en Tampico, que son del 1 al 3, todos los demás muelles son muelles en recinto fiscal y hay que compartir la carga de cabotaje con la carga de comercio exterior. En el caso, por ejemplo, de Veracruz, hubo un acuerdo en que se utilizara para cabotaje uno de los muelles que desocupó la terminal de contenedores de ICABE. Entonces, ese muelle, pues uno de esos muelles del muelle 9 se va a utilizar exclusivamente para cabotaje y los demás entiendo que para vehículos. En el caso de Progreso, definitivamente cualquiera se puede utilizar el que está disponible. Pero viene otra parte, los accesos directos al puerto. Necesariamente todas las entradas, a excepción de Tampico, que está haciendo una especie de remodelación en su plan maestro, todas las entradas al puerto tienen que pasar por la aduana, sea carga de cabotaje o no. Entonces, eso, en un momento dado, presenta 2 obstáculos. Primero, el tema de revisiones, que ya está reglamentado en los 3 puertos que les comenté, ya está reglamentado para la carga de cabotaje para que sea expedita. Y segundo, que tienen que ponerse en la cola para entrar o para salir junto con la carga de comercio exterior, ¿no? A veces ustedes saben que cuando, sobre todo en temporadas, hay puertos donde se congestionan mucho las entradas a los puertos, como es el caso de Progreso. Bien, entonces, luego vemos obstáculos económicos. ¿A qué me refiero con esto? Resulta que en los puertos, las tarifas que cobran las APIs y las tarifas que cobran los operadores portuarios, con algunas excepciones que ahora voy a comentar, no diferencian con la carga de comercio exterior, no diferencian la carga de cabotaje con la carga de comercio exterior. Entonces, sí hay unas APIs que dicen que las tarifas por uso de infraestructura para el cabotaje tienen una tarifa especial un poco más baja. Sí las hay en Veracruz, las hay en Tampico y las hay en Progreso, pero también falta en que sea igual en todos los puertos comerciales. Eso en cuanto a las tarifas que cobra la API. Ahora, cuando nos vamos a las tarifas de estibadores, realmente el estibador dice, hombre, mi costo es sea la carga de comercio exterior o de cabotaje, pues yo a ti te voy a cobrar esto porque, perdón, de comercio exterior o de cabotaje, te voy a cobrar esto porque esto es lo que está en mi pricing, etcétera, etcétera. Entonces no termina como viendo una diferenciación en las tarifas. De allí que se está proponiendo que aquellas empresas que operen líneas de cabotaje puedan tener su propio operador portuario. ¿Para qué? Porque ellos trabajarían con unos costos que prácticamente serían mucho menores y con unos margen de ganancia relativamente bajos para poder favorecer más el tráfico marítimo. Algo que les explicábamos nosotros a las administraciones portuarias y a los mismos estibadores es que en el tráfico de cabotaje ya hay tarifas de referencia. Yo no le puedo decir a un
empresario de Veracruz o de Monterrey que su carga que voy a llevar vía marítima a Mérida por Progreso va a costar más de lo que le cuesta el tráfico por camión. Entonces, pues, ¿qué me van a decir? Pues muchas gracias. ¿Sí me explico? O sea, los costos de transporte terrestre ya delimitan las tarifas que se puedan cobrar en el transporte marítimo y por ende la suma de todos los gastos en que incluye el transporte marítimo. Entonces, de ahí que los costos que tiene que absorber una línea marítima en un tráfico de cabotaje tienen que ser completamente diferentes a lo que absorbe una naviera que tiene tráfico de comercio exterior. Bien. Luego está el tema de homologación de tarifas portuarias en todos los puertos. Como comentado, hay algunas que ya tienen algunas tarifas especiales, pero esto hay que hacerlo para todos, ¿sí? Para no tener que uno, cada vez que le piden a uno una cotización, como con cierta frecuencia nos las piden a nosotros en Griever. Hombre, que si voy de Coatzacoalcos para Altamira, que cuánto me cuesta, que si voy de Dos Bocas para Puerto Morelos, que cuánto me cuesta. Hay que empezar a hacer siempre los números con cada puerto, porque las tarifas no son las mismas. Entonces, esto es algo que ya tenemos en el escritorio para tratar con las autoridades portuarias nuevamente sobre el tema de homologación de tarifas. ¿Sí? Así como se dice que la tarifa de transporte terrestre, hombre, el flete por kilómetro cuesta tanto. Así debe ser acá. Mira, aquí la tarifa portuaria para un buque y para la carga de cabotaje debe ser esta. Y se acabó y es la misma en todos los puertos. Bien. Luego viene otro obstáculo que no es menor y forma parte del área comercial. Hay muchas empresas que, decimos los milagros, pero no los santos, que sí pudieran obtener beneficios transportando carga marítima en cabotaje. Sin embargo, tienen que hacer una modificación en su logística. Por ejemplo, este es un pequeño ejemplo, es camiones que se cargan por los lados. Entonces, resulta que si se va a llevar vía marítima, tiene que ser si se carga, pues, susceptible, que no puede transportarte como carga suelta, se tiene que transportar en contenedores. Pero ya el contenedor no se puede cargar por los lados. El contenedor hay que cargarlo por un lado. Digo, sí hay contenedores que se pueden cargar por los lados, pero son equipos muy especiales y muy escasos. Y las empresas tendrían ellos que modificar algo de su logística para poder cargar y descargar desde un contenedor y no desde camiones en forma lateral. Sí. Este es solo un ejemplo y así hay otros ejemplos, digamos, operativos que las empresas dicen, hombre, es que me toca cambiar la logística y es que, bueno, cualquier cantidad de situaciones que tienen que enfrentar para ellos poder utilizar el transporte marítimo. Entonces, esto hay que hacerlo, porque si no van a seguir teniendo los mismos problemas, o sea, que tienen en las carreteras, robos, paros, derrumbes, etc. O sea, la misma empresa, las mismas empresas y la misma industria debe ayudar a que se pueda utilizar el transporte marítimo, porque de otra manera, pues no va a ser posible. No va a ser posible si ellos no cambian su logística. Esta logística implica que haya un transporte terrestre local, que haya unas maniobras en puerto, que haya un transporte marítimo, que haya unas maniobras en puerto de destino y que haya un transporte local en destino. O sea, ese es el complemento del transporte marítimo. Tiene que convertirse en transporte intermodal a fuerza. Y toda esa suma de todos esos costos debe ser menor o igual, por lo menos, al coste del transporte terrestre. Eso el grupo inversor veracruzano lo consiguió, lo logró el año pasado cuando inició su tráfico de cabotaje. Pudo obtener una optimización entre ciertos puertos, no entre todos, en los costos para que fuera entre un 10 y un 15% más rentable el transporte de la carga desde el noreste del país hacia la península de Yucatán. Muy bien.
¿Alguna pregunta aquí? Listo. Bien, sigamos. El servicio Golfo Caribe, como lo vamos o estamos tratando de rediseñarlo en este momento, es como una mezcla siempre entre el cabotaje y el tráfico marítimo de corta distancia y desarrollar así el proyecto del gobierno de las carreteras marítimas. Aquí les pongo a ustedes un ejemplo, espero que lo puedan ver bien, de los puertos principales que nosotros podríamos tocar en el Golfo. Aparte de los puertos mexicanos, en Estados Unidos tenemos Galveston y Houston, tenemos Mobile en Alabama y tenemos Tampa. En Centroamérica tenemos Santo Tomás de Castilla. Voy a moverme, no sé si sale el mouse, si se aprecia el mouse. Bien, aquí tenemos Houston y Galveston. Aquí arribita tenemos Mobile en Alabama. Aquí tenemos Tampa en la Florida. Y en Guatemala tenemos Puerto Barrios y Santo Tomás de Castilla y en Honduras tenemos a Puerto Cortés. Podríamos ir también a Kingston, que es un hub port, y podríamos ir también hasta San Juan de Puerto Rico incluso, y también a República Dominicana. Puertos en el Caribe, consideramos, en el Atlántico de Estados Unidos podemos considerar Port Everglades. Port Everglades está muy cerca de Miami, prácticamente atiende el mismo mercado y es menos congestionado, por eso ponemos Port Everglades. ¿Sí? Y y La Habana, también tenemos proyectado ir a Mariel. Sin embargo, recuerden que los tráficos donde vayamos a Cuba no pueden ir a puertos de Estados Unidos, entonces tienen que ser dos tráficos diferentes. Los tiempos de tránsito variarían dependiendo del origen y destino de las cargas. El más lejano sería San Juan de Puerto Rico y los más cerquitas serían dependiendo del puerto de México, serían Houston o Mobile o Tampa, ¿no? O si hablamos de Progreso, puede ser por Everglades. ¿No? Y nosotros por Everglades también lo consideramos para mover cargas desde Guatemala, ¿sí? Cargas perecederas sobre todo. Cuando ya se mejore la situación de la pandemia y la economía en la península de Yucatán, nuevamente incluiríamos Puerto Morelos, porque allí se llevan todos los perecederos que consume en la zona hotelera de la Riviera Maya, ¿no? Entonces, así en esto estamos trabajando en estas áreas. Obviamente, entre más lejos sean los puntos de las distancias entre los puertos, tendríamos que meter más naves. ¿Sí? Podríamos hacer en el tráfico de cabotaje un servicio semanal sin ningún problema con un solo barco. Pero cuando ya vayamos a puertos que impliquen navegación de corta distancia entre Estados Unidos y el Caribe, sí ya necesitaríamos dos o más barcos. Esta es la situación con el rediseño de la ruta marítima. Bien. Panorama de oportunidades de cabotaje en México. Pensamos que sí hay una gran oportunidad de desarrollar el cabotaje comercial. Recuerden, hablo del cabotaje comercial porque el cabotaje de offshore ya existe en México desde hace mucho tiempo y es muy dinámico. Hablo solamente de las cargas comerciales. ¿Por qué decimos que hay una gran oportunidad? ¿Por qué? Porque podemos combinar en un barco cargas proyectos. Me refiero a que si alguien va a movilizar una planta desarmada desde el noreste o incluso desde Veracruz hasta la península de Yucatán, la podemos llevar en el barco. Junto con cargas regulares, o sea, cargas regulares que tienen que estar enviando cada cierto tiempo, digamos semanal o quincenalmente hacia en ambos sentidos de las rutas. Podemos combinar los diferentes tipos de carga. Pueden haber carga en contenedores, secos o reefer, y puede haber carga suelta de cualquier tipo, pallets, superbolsas, atados, etc. Y podemos combinar también el tráfico de cabotaje con tráfico marítimo de corta distancia. ¿Sí? Habrá empresas que además de mover carga en el país, también movilizan carga hacia Estados Unidos, el Caribe o Centroamérica. Entonces, pues puede aprovechar el mismo barco para hacer ambas cosas, para mover ambos tipos de carga. Bien.
Como el gobierno federal tiene en su mente desarrollar las carreteras marítimas, entonces están muy abiertos a que sigamos discutiendo cómo mejorar y cómo implementar esto, ¿no? Realmente ha sido muy bueno el apoyo que hemos recibido en su momento de la SCT y de aduanas en el presente gobierno y esperamos que siga habiendo el mismo apoyo por parte de la SEMAR ahora que está encargada de los puertos. Ahora, José Luis, hay algo que se me ocurrió mientras hacía esto, y es, puede haber una asociación de usuarios de tráfico marítimo de cabotaje, ¿sí? Para aprovechar las sinergias entre la logística de cada empresa, ¿sí? Algunos pueden llevar cargas en un sentido y otros en el otro sentido y utilizar, por ejemplo, los mismos tráficos de transportes locales o utilizar los mismos contenedores. ¿Sí? Si yo llevo carga en contenedor de una empresa de Veracruz para Mérida y me regreso vacío, de pronto hay otra empresa que me dice, hombre, échate en esos contenedores mi carga y te la llevas de regreso con esto. ¿Sí? Se renegocian tarifas en volumen, tarifas terrestres en volumen y las mismas incluso tarifas marítimas, ¿por qué no? ¿Sí? Pero sí tienen que hermanarse las empresas desde el punto de vista operativo para buscar sinergias en las operaciones, ¿no? Generalmente las asociaciones se crean para buscar sinergias legales, ¿no? Y algunas veces operativas, más comercialmente siguen siendo competencia. Aquí en este caso no, aquí en este caso es más, tiene que ver más con la parte logística, buscar sinergias más operativas. ¿Sí? Así como tenemos Alantat, podemos tener otras asociaciones, ¿no? Entonces lo dejo en el escritorio para ver si se puede desarrollar esta idea. Y incluso hablo por Griver, podemos servir de intermediarios o de coordinadores para buscar esta sinergia entre las empresas y acomodarlas a la vía marítima, ¿no? Que es donde tenemos nuestro expertise. Entonces, señores, yo creo que hay una gran oportunidad. Tenemos que ver cómo realizamos nuestra cadena física de distribución con la menor cantidad de interrupciones posibles, con la menor cantidad de riesgos posibles y con los costos óptimos. Bueno, de momento es todo lo que puedo compartir con ustedes y bienvenido a cualquier comentario o cualquier pregunta. Te agradezco mucho la intervención, estimado Alfonso, y referente a tu último comentario, me parece una idea muy buena. Sería cuestión de comenzar a hacer los cabildeos, sobre todo compartirla con los usuarios que actualmente están manejando el cabotaje. Y bueno, pues ustedes igualmente tienen su gama de usuarios con los que comenzaron este servicio. Bien valdría la pena, pues igualmente, como a la par de Griver, nos sumamos como Comce Veracruz para buscar esa sinergia y bueno, ver la oportunidad de crear esta asociación, este grupo de trabajo que será muy interesante en el sentido de coordinar efectivamente esas cargas de inbound y outbound para las rutas. Entonces, pues lo platicamos, Alfonso. Ahí nos sentamos con Edgar para aterrizarlo y echarlo a andar. Me parece muy buena propuesta. Gracias. Bueno, estimados participantes, les invitamos a que nos compartan sus preguntas. Creo, Alfonso, que has tocado temas técnicos muy interesantes. Nos compartiste la información de manera muy sencilla, muy simplificada. Te agradecemos esta intervención, sobre todo por la visión que se tiene en torno a aprovechar esto como un complemento y como una ventaja competitiva para la transportación de carga y no mitigando alguna situación en contra del transporte terrestre. El interés es finalmente que sea un complemento, como bien lo has comentado, que esos servicios de cabotaje puedan servir como una extensión de los servicios de flete terrestre para poder generar ese servicio multimodal para las cargas y los clientes y desarrollar este tema de forma competitiva. Alfonso, en su experiencia con la autoridad
portuaria, con las autoridades aduaneras, ¿cuáles consideras que son los retos que, que más presente necesitamos resolver para poder ya tener una planificación de rutas para el cabotaje marítimo? Sí, excelente pregunta, José Luis. Sí, definitivamente tenemos que terminar la labor de la parte legal con las aduanas que se implementen en todos los puertos y con las APIs para buscar, continuar buscando en puertos diferentes a Veracruz, Tampico y Progreso, continuar buscando las facilidades operativas, ¿no? Tanto como asignación de muelles, espacios y entradas y salidas expeditas de las instalaciones portuarias para la carga de cabotaje. Básicamente eso, ¿no? Y continuar en la parte comercial en conjunto con los mismos usuarios potenciales para buscar las sinergias operativas. Básicamente sería eso. Excelente. Fíjate, Alfonso, te comparto, hace ya algunas semanas tuvimos una reunión como COMCE, como agrupación nacional con la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, y nos reiteraba lo que bien nos has compartido. Hay un interés fehaciente en desarrollar el trabajo que se planteó al principio de la administración en torno a las carreteras marítimas, en torno al desarrollo de cabotaje. Sin embargo, más allá de la transición que hubo por los cambios que se están generando, ven las limitantes portuarias, ven el tema de la limitación legal, entonces están comprometidos a desarrollar un trabajo en conjunto con la autoridad aduanera, con las mismas autoridades de Marina en esta unión que se está generando para el sector portuario mercantil. Y nos dejaron saber que también están interesados en que como sector privado les ayudemos a identificar nuevas rutas de cabotaje. Entiendo que como Griver y el trabajo que has encabezado como asesor marítimo especializado de este grupo, te has enfocado mucho al tema Golfo de México y Atlántico. Sin embargo, no sé si en algún punto hayas tenido oportunidad de revisar qué oportunidades de ruta se pueden echar a andar en el Pacífico para también facilitar el flujo de cargas. Sobre todo, considerando que es muy caro, por ejemplo, llevar mercancía de la península o de Chiapas hacia Lázaro Cárdenas o hacia Manzanillo. Y básicamente estamos hablando de 3 o 4 veces el valor de un flete marítimo internacional para China o para países de Asia. Entonces, ¿identificas alguna ruta de cabotaje que se pudiera echar a andar en el Pacífico en un corto plazo? Sí, bueno, de hecho en el Pacífico, en el tema de cabotaje comercial, están mucho más avanzados que en el Atlántico. Ya tenemos varias navieras trabajando al respecto con diferentes servicios, desde los ferries que movilizan tanto pasajeros como carga, como es el caso de Baja Ferries en Baja California y en La Paz y Mazatlán y otros puertos, como otras navieras que traen cabotaje desde Guaymas hasta Manzanillo, etcétera, ¿no? Y entonces tenemos, sí, efectivamente, tú mencionas Chiapas, es algo que estamos viendo, estamos analizando la forma de hacer un cabotaje que complemente el tráfico internacional, ¿sí? Pero bueno, seguimos analizando eso. Cuando me refiero a este tipo de complementación es hacer una especie como de tráfico de cabotaje para servir de feeder y llevar y conectar con los puertos de altura que lleven carga o traigan carga desde el Asia, sobre todo Asia y la costa oeste de los Estados Unidos. Estamos trabajando en eso. También consideramos, o sea, estamos peinando todo desde Ensenada hasta Puerto Chiapas. Estamos justo en ese proceso en este momento. Excelente, Alfonso. Pues bueno escucharlo y estaremos atentos de sus noticias. Alfonso, también aprovechando todos estos proyectos que están encaminados dentro del país para buscar desarrollar competitividad en términos de logística, uno de ellos es el interoceánico. ¿Cómo ves este proyecto en torno a ligar los servicios de cabotaje tanto en el Pacífico como en el Atlántico?
Bien, es algo bastante complejo, ¿ah? Es algo bastante complejo porque eh, no es tanto desarrollar, digo, no es solamente desarrollar que se utilice el istmo de Tehuantepec, ¿no? A eso te refieres, Así sino es. que se generen cargas, que creo que el gobierno está trabajando en eso y la nueva Secretaría de Economía está trabajando mucho en eso. Se generen cargas en la zona con ciertos estímulos fiscales, etcétera, que produzcan para sacar o importar insumos por ambos puertos en ambas costas, o sea, lo que sería Salina Cruz y Coatzacoalcos, y exportar por los mismos puertos, ¿no? Entonces, definitivamente sí es algo que se puede hacer, pero requiere mucha maduración todavía. Primero no podemos decir que vamos a traer un barco a Salina Cruz y que se va a llevar la carga por tren, porque no lo hay en este momento completo, por carretera hasta Coatzacoalcos y de allí irse a la costa de Estados Unidos. O sea, no tenemos esa infraestructura. Primero que los buques esos son megabarcos de 8,000 teus para arriba que no van a no tienen la capacidad de Salina Cruz para eso, ¿no? Ni tampoco Coatzacoalcos. Entonces, eso se puede hacer, pero complementando con una industria que se genere en la zona, ¿no? Para que esa industria en su construcción traiga por esos puertos los insumos y también por esos puertos saque sus productos terminados que sean de comercio exterior. Entonces, es algo muy complejo, muy interesante, pero es muy integral, no es solamente un sitio de transbordo como tal, sino tiene que ser algo integral considerando la industria en la zona, que genere importaciones y exportaciones propias, más que pensar en que se le vaya a hacer la competencia al Canal de Panamá. Por supuesto. Sí. Sí, yo creo que coincido contigo en el tema de la complejidad, pero bueno, también irá en función de cómo vaya avanzando el proyecto y de lo aterrizado que se pueda ver en los próximos años el flujo de carga a través de este canal seco. Por último, Alfonso, de mi parte, el proyecto que ustedes echaron a andar de Fletes Náuticos México, que conectaba Veracruz con Tampico, Veracruz con Puerto Progreso, sin duda alguna dinamizó el movimiento de carga a través del Golfo. En este análisis, ¿vieron alguna oportunidad de aprovechar el puerto de Tuxpan también para generar cabotaje? Sí, realmente se consideraron todos los puertos, o sea, todos los puertos, Tampico, Tuxpan, Veracruz, Coatzacoalcos, Dos Bocas y Progreso, incluso hasta Ceiba Playa, pero Ceiba Playa pueden llegar barcos con un calado muy pequeño, entonces no es tan, digamos así, no es tan apropiado operativamente, ¿no? Porque no permite barcos con calado grande. Pero sí, Tuxpan, sobre todo porque, pues como bien sabes, tiene muy buena cercanía con la Ciudad de México, muy buena comunicación. Y sí considero. Ahora, falta identificar, para el cabotaje realmente hay que identificar o terminar de identificar, digamos así, las empresas que estén relativamente cerca de los puertos. O sea, el cabotaje lo podemos aplicar en todos los puertos comerciales, como mencioné, pero necesitamos que las empresas nos digan, mira, a mí se me facilita más si estoy en Puebla o estoy en la ciudad, en el Hidalgo, si estoy en el Estado de México o en el Distrito Federal, se me facilita más sacar la carga por Veracruz o por Tuxpan. Ya eso es tema de logística interna de cada empresa, ¿no? Pero sí, el puerto de Tuxpan sí lo tenemos en la mente. Lo que necesitamos es el volumen que se pueda generar a través de ese puerto. Excelente, Alfonso. Muchas gracias. Te quiero compartir una pregunta que nos hace Víctor Fernández Carrasco. Además de Griver, ¿qué otras empresas brindan servicio de cabotaje en México? Mira, comercialmente, que en este momento esté activo ninguno. Tú sabes que Griver suspendió el tráfico de cabotaje el año pasado a raíz de la pandemia porque sus clientes de la noche a la mañana fue algo realmente dramático. En un lapso de un mes, todas las semanas se fueron disminuyendo los bookings hasta que finalmente dijeron, no tenemos carga. ¿Sí? Este, y por eso estamos rediseñando nuevamente el tráfico de cabotaje.
Que haya una empresa que lo esté haciendo en este momento, no lo hay. Con planes, sí. Por ejemplo, está Baja Ferry, que ha anunciado por medios públicos su intención de hacer este tráfico de cabotaje. Entonces, digamos que somos las dos empresas, ¿no? Griever y Baja Ferry las que podrían reactivar este tráfico. Excelente. También nos pregunta Víctor, ¿qué recomendaciones sería a la Secretaría de Marina para continuar impulsando el cabotaje? Continuar con el trabajo que traíamos con la SCT, normatizando bien los puertos en temas operativos y legales, como es el tema de la aduana, y abriendo espacios en los puertos para poder manejar las cargas de cabotaje. O sea, seguir con lo mismo que traíamos con la SCT, continuar con ellos, poniéndolos al día de lo que se ha hecho, lo que se quiere lograr, y pensamos que tienen muy buena disposición. Pero bueno, están ellos apenas en la etapa de empalme, ¿no? Hay que esperar que terminen de empalmarse esto, que todo sea ya un hecho. Creo que a partir del mes de junio, si mal no estoy, ya la CEMAR queda completamente a cargo de la parte de Marina Mercante. Porque también implica, pues, la compra de los barcos, la nacionalización de los barcos, abanderamiento, etcétera. Todo eso la CEMAR también lo tiene que ver. Entonces, sí, continuar con el mismo programa que teníamos de la SCT, facilitar la parte legal, la parte operativa con los puertos, con las diferentes APIs, ¿no? Y las aduanas, y también tenemos que seguir con las aduanas. Muy bien, Alfonso. Perfecto, pues me parece que no hay más preguntas, tanto de mi parte como de los participantes. Bueno, pues no sé, Alfonso, si guste cerrar con algún comentario, alguna conclusión que nos llevemos todos. El tráfico de cabotaje lo hacemos todos, no solamente el operador marítimo, el operador portuario, lo hacemos también en compañía de las empresas, pero las empresas tienen realmente que analizar objetivamente en pro de sus propios intereses, obviamente, pero sí ponerle un poquito más atención a analizar la opción de mover sus cargas por vía marítima, porque entre más usuarios de tráfico marítimo hay, menores son los costos. Si hay un solo usuario, a él se le va a cargar todo el costo, entonces no va a ser competitivo para él y no hay tráfico de cabotaje. Si nos sentamos, si nos reunimos, si compartimos información básicamente operativa, podemos entre todos sacar las mejores conclusiones para reactivar de la forma más apropiada el tráfico de cabotaje y de corta distancia. Pero tenemos que sentarnos todos en la mesa, los empresarios, las empresas, los departamentos de logística, a construir con sus homólogos de otras empresas, a buscar sinergias. Pienso que eso es muy importante. O sea, esta tarea no es de una sola persona ni es de una sola empresa, es de todos. Te agradezco mucho el comentario y la precisión, y como bien comentas, es un trabajo de todos. Y bueno, pues ante ello también invitamos a los participantes, a los empresarios, directores de tráfico que nos están acompañando, que hagan esa introspección, esa evaluación dentro del manejo de cargas, y si hay alguna oportunidad en la cual se identifique la posibilidad de manejar tráfico vía cabotaje, estamos en completa disposición desde COMCE Veracruz. Como lo comenté inicialmente, tenemos a un aliado estratégico y parte de nuestro consejo, como lo es Griever, quien seguramente podrá guiarlos y apoyarles para desarrollar la estrategia efectiva y sobre todo aprovechar este servicio que esperemos pronto se reactive, Alfonso. Sí, quisiera agregar, José Luis, para aquellos que nos escuchan y estén interesados en intercambiar más opiniones, en la pantalla está mi teléfono celular, que también es WhatsApp, y podemos hacer un grupo. Tenemos que empezar con algo, porque no dejemos las cosas en el aire. Quienes están interesados en buscar opciones para sus empresas mediante sinergia con los demás, hagamos un grupo y empezamos a debatir, y me ofrezco para ser el administrador del grupo inicialmente. Y como tú bien dices, Griever está muy, muy interesado en apoyar está muy interesado en apoyar este proyecto, que ya lo inició y lo quiere continuar haciendo, ¿no?
Entonces, me pueden escribir a mi WhatsApp y conformamos el grupo. Lo que esté interesado me dice y yo los voy agregando al grupo. Excelente, Alfonso. Pues una muy buena Listo. iniciativa. Pues ahí lo tenemos, participantes, emprendedores, empresarios que nos acompañan. Hagamos unidad para fortalecer el servicio de cabotaje. Pues les quiero agradecer a todos su participación, sobre todo a nuestro querido Alfonso Dix de Griver, quien nos ha brindado un panorama fantástico sobre el cabotaje y la oportunidad. Creo que nos llevamos elementos de trabajo y reiterando que ante cualquier inquietud que tengan, quedamos en plena disposición. Les invitamos a que continúen con nosotros los días viernes. Tenemos un webinar que estamos preparando para la primera semana de mayo. Muy interesante, herramientas sobre certificación para las pequeñas y medianas empresas. Entonces, les reiteramos que desde COMSE buscamos llevar valor para el negocio de todos ustedes, agradeciendo como siempre su continuidad en seguimiento y sobre todo a todos los que participan con nosotros, consejeros, aliados estratégicos, asociados y nuestro equipo de trabajo. Les agradezco muchísimo, les deseo una excelente tarde, disfruten su fin de semana y no olviden divertirse, ya que hoy es el Día del Niño. Muy buen viernes a todos y gracias nuevamente. Excelente tarde.